Puede que las ciudades y los pueblos sean pequeños, pero su historia nunca lo es. Cada lugar tiene un destino y una memoria únicos. Los antiguos romanos lo llamaron Genius Loci, el espíritu protector de un lugar. Ya entonces, hace miles de años, se sabía que una nación que recuerda y conserva su pasado no puede ser conquistada. Este es un nuevo proyecto llamado Rusia Genius Loci. Durante los próximos 2 años, recorreremos el país visitando los lugares más bellos y significativos que han desempeñado un papel único en la historia y la cultura de Rusia. Rusia, guías de viaje, la región de Krasnodar. El lugar del que hablaremos hoy era uno de los destinos preferidos en tiempos soviéticos, sobre todo en verano. La idea de vacaciones en la playa se refería precisamente a esos lugares con encanto. Me refiero a la región de Krasnodar y todas sus playas del Mar Negro. Al igual que Crimea, que ya visitamos en programas anteriores, la región de Krasnodar goza de una ubicación geográfica inmejorable, marcando la frontera entre Europa y Asia, a orillas del Mar Negro y el Mar de Azov. Por eso las dos regiones tienen mucho en común, pero a pesar de ello son inconfundibles. La región de Krasnodar no es Crimea, tiene su propia energía, su historia y su encanto. Hoy en mi búsqueda del Genius Loci de Rusia, cuento con la ayuda de la viajera Yekaterina Fedotova. Bueno, ya estoy aquí. He decidido viajar a Sochi en avión. Es más rápido. Con los Juegos Olímpicos, el aeropuerto, al igual que otras muchas cosas, ha cambiado muchísimo. Es muy bonito y resulta bastante cómodo para personas de movilidad reducida. Recibe vuelos regulares de todas las grandes ciudades de Rusia. Y en temporada alta, se multiplican. Son 2 horas de vuelo desde Moscú. Muy cómodo. En tren sería muchísimo más, hasta 38 horas. Eso sí, saldría bastante más económico. También se puede viajar en coche, pero teniendo en cuenta que de Moscú a Sochi hay cerca de 1.500 kilómetros. El viaje podría durar 2 días y con los gastos de gasolina tener un precio bastante elevado. Una pregunta importante. ¿Cómo se llega del aeropuerto a la ciudad de Sochi, que está a 30 kilómetros de distancia? En primer lugar, se puede ir en bus, que cuesta 70 rublos. Y otra opción es el taxi, que costaría alrededor de 1.000 o 1.200 rublos. Yo voy a ir en Aeroexpress, el tren lanzadera que se inauguró para los Juegos Olímpicos. No hay atascos y circula por una red ferroviaria de varios destinos. Sochi es el lugar donde las montañas se juntan con el mar. Aquí te puedes bañar, después subir en funicular, ir de excursión al criadero de truchas, de compras, o simplemente dar un paseo por las calles de una ciudad moderna y con encanto. Y todo en un solo día. En temporada baja, después de pasar el día esquiando, puedes mojarte los pies en el mar. Pero yo lo que tengo pensado es hacer una visita al famoso Parque Olímpico, que se ha convertido en una de las principales atracciones turísticas. Veremos qué ofrece el Parque Olímpico después de los Juegos a los turistas. Abre todos los días de 8:30 a 22:30. El acceso es libre, pero conviene tener en cuenta que es enorme
más de 200 hectáreas. Y para estar a gusto se puede alquilar una bici, que rondaría unos 200 rublos la hora. O coger un carro de golf, 100 rublos para adultos y 50 para los niños. Los menores de 7 años suben gratis. Justo detrás de los puentes con los colores de los anillos olímpicos, se encuentran las instalaciones que hace poco salían en todos los canales mundiales. Las ves y recuerdas toda la gente que había aquí hace tan solo unos meses. ¡Oh, la antorcha! Tiene forma de cisne, mirad, con cuello largo y alas enormes. Y junto a las alas una fuente de luz y música preciosa. Funciona todos los días por las tardes de 8:30 a 9:30. Por la tarde-noche, ¿es cierto que al terminar los juegos, cuando la estaban limpiando, sacaron 3 cubos de monedas? Bueno, eso dicen. La gente sigue tirando monedas. Algunos para volver, otros para que haga buen tiempo. Los habitantes dicen que aquí el tiempo puede cambiar hasta 4 veces en un día. Y si lo observas, así es. Allí podréis refugiaros de la lluvia. ¿Es el fin del trayecto? Sí, hemos vuelto a la zona de taquillas de la entrada. Debajo del paraguas rojo. Ah, vale. Que disfrutéis. Gracias, muy oportuno. Madre mía. Durante las lluvias tropicales, hasta la antorcha olímpica tiene un uso adicional muy importante. El mayor tesoro de Sochi es Matsesta, un manantial rico en sulfuro de hidrógeno. Se hizo conocido gracias a Joseph Stalin, que puede considerarse el padrino del balneario, ya que antes de su llegada a Sochi, este solo era un lugar no muy agradable en medio de una zona pantanosa. Pero después de que el padre de los pueblos se recuperase aquí de su dolor en el brazo, la ciudad empezó a desarrollarse. Así apareció el balneario más importante de la Unión Soviética. Las aguas termales de hidrógeno sulfurado de Matsesta fueron clave en la historia del balneario Sochi. La ciudad surgió gracias a manantiales cuyas propiedades milagrosas eran conocidas desde tiempos remotos. Hoy en día se conservan las antiguas bañeras que se usaban para los tratamientos antes de la aparición del balneario. La singularidad de los manantiales de Matsesta consiste en que es el único lugar en el mundo donde el agua brota desde una profundidad de hasta 3,5 kilómetros. De ahí la composición única del agua termal y su rango medicinal. Mientras el paciente está en la bañera, el agua actúa como agente terapéutico contra más de 1.500 enfermedades. Estas aguas termales se aplican externamente. Para que hagan efecto, un adulto necesita tomar al menos 10 baños. Un niño, 8. Un solo baño no dará ningún resultado, ya que los efectos de Matsesta aparecen al seguir el tratamiento y duran casi un año. ¿Cómo está? Muy bien. Veremos qué reacciones tienes. Mira, se te ha enrojecido la piel. Matsesta significa agua de fuego. El agua está a 35 grados, pero su efecto será visible tras solo 2 minutos. Los vasos sanguíneos se dilatan y mejora la circulación. En la época soviética, Leonid Brezhnev recibía tratamientos aquí. Así que ahora estás muy cerca de la historia. Hoy, pagando una suma importante, cualquiera puede venir a recibir un tratamiento. Pero en la época soviética era un lugar exclusivamente para la élite política y militar. El edificio se levantó por orden expresa de Stalin. Y para el resto de los ciudadanos soviéticos se construyó en aquel entonces el llamado Palacio de la Salud, que fue una de las primeras edificaciones realizadas en el balneario y llegó a ser su símbolo. La famosa cueva de Akhstir es otro símbolo de Sochi.
Hay quien cree que aquí tuvo lugar la historia descrita por el legendario Homero de cómo el ingenioso Ulises hirió en el ojo al cíclope Polifemo. Supuestamente, en la cueva de Axtir vivió el gigante que hizo prisioneros a Ulises y sus compañeros. Esa teoría se apoya en la proximidad al mar, el relieve del lugar y la vegetación. Según las investigaciones, la cueva fue habitada hace al menos 70.000 años. Da. 185 metros sobre el nivel del mar no es ninguna broma. El acceso a la cueva cuesta 150 rublos para adultos y 70 para niños. Hay autobuses desde Adler y Sochi. El problema es que te llevan hasta un lugar determinado y a partir de allí es todo caminar cuesta arriba. Hay dos caminos, uno fácil y otro difícil. Yo evidentemente he elegido el difícil y aquí estoy, subiendo. Los estudiosos dicen que esta antigua cueva se formó por las lluvias y las aguas del río Msminta a lo largo de millones de años. Aparte de Axtir, tiene también otro nombre, Balsaya Kazachebrodskaya, por el pueblo cercano. La cueva se adentra en la roca a más de 100 metros. ¡Qué oscuridad! No se ve nada. ¡Ah! Hola. Hola. ¡Qué resbaladizo! Sí, mucho. Déjame ayudarte. Hace fresco. Sí, es un contraste muy fuerte. Después del bochorno. Es verdad. Me llamo Vyacheslav. Encantado. Ekaterina, encantada. Soy el vigilante de la cueva Axtir. Pasarás aquí mucho tiempo. Sí, mucho. Casi toda la vida. ¿En qué época se formó la cueva? Unos 350.000 años antes de Cristo. Dicen los científicos que junto con el agua en la cueva penetran isótopos radiactivos de carbono. ¿Es peligroso estar aquí? No, lo midieron con un aparato y está por debajo de los niveles permitidos. Digamos que el aire aquí es ionizado. O sea, al revés. Es sano estar aquí. Sí, es sano, no hay problema. La cueva fue descubierta en 1929 por científicos franceses. Y 7 años después, en 1936, el arqueólogo Sergei Samiatin, junto con su grupo, empezó las excavaciones y descubrió la ocupación prehistórica. Hasta la fecha, se considera el punto más al norte del suroeste de Europa que guarde restos de la ocupación prehistórica. Cada milímetro de estas paredes contiene el pasado y la eternidad. El río Msminta formó la cueva. Su nombre significa en adigué endemoniado. Y en efecto, su burbujeo invita al caminante a seguir su camino. A 250 kilómetros de Sochi se encuentra Novorossiysk, la puerta marítima del sur de Rusia y la ciudad de la gloria militar. En la historia de la Segunda Guerra Mundial es conocida como Malaya Zemlya, la pequeña tierra. Así se referían a ella los soldados soviéticos en su juramento en 1943. A la parcela reconquistada por nosotros al lado de Novorossiysk le pusimos pequeña tierra. Aunque menuda, es nuestra tierra, es soviética. Juramos por nuestras banderas militares, por el nombre de nuestra querida patria, resistir en las futuras batallas contra el enemigo. Como Novorossiysk es una ciudad marítima, lo lógico es llegar hasta aquí por mar. Antes había cruceros de Sochi a Novorossiysk, pero ahora solo quedan buques y algunos yates privados. Tampoco se puede llegar en avión, ya que Novorossiysk se quedó sin aeropuerto. El tren va con escalas, de modo que la mejor forma es el autocar. El viaje sale por 500 rublos y dura unas 5 horas. La mejor ruta es por Tuapse y no por Krasnodar. Es más rápido y más económico. Es la ciudad portuaria más importante de Rusia. Una bahía natural enorme,
como si estuviera predestinada a ser un puerto militar. Para orientarme bien, me he comprado una guía y he venido a la calle más transitada de Novorossiysk, la avenida de Chernihovsky. ¿Cuántas cosas que ver? El Museo Histórico de Novorossiysk, un conjunto histórico natural con hallazgos arqueológicos, armas de la época de la Guerra del Cáucaso y la Segunda Guerra Mundial, con decoraciones, fotos y documentos. El planetario Yuri Gagarin funciona desde 1961. El conjunto memorial El Valle de la Muerte, dedicado a la hazaña de los soldados que a lo largo de muchos meses defendieron este terreno de los nazis, es de visita obligada. Un lugar solemne a la vez que trágico. Aquí siempre es 1943. El año que recuerda la heroica defensa de los soldados soviéticos de una pequeña parcela de apenas 30 kilómetros cuadrados que recibió el nombre de la Pequeña Tierra. Durante 7 meses, este trozo de tierra sufrió bombardeos interminables. Este monumento se llama La Explosión. Pesa 1.250 kilos y está formado por múltiples fragmentos de minas y bombas aéreas que el enemigo arrojó sobre los héroes defensores. Pero aquí no llegan todos los turistas y las agencias tampoco organizan muchas excursiones. Se considera que está lejos, aunque en taxi son apenas 10 minutos. Para los que quieran llegar por su cuenta, hay que buscar transporte con destino a Mishhaka. Perdón, ¿los misiles son auténticos? Buenos días. Los misiles son auténticos. Los fragmentos fueron hallados aquí en el campo de la Pequeña Tierra. Aquí hay un mapa en relieve con las indicaciones de todas las operaciones militares de ambos bandos. Si nos fijamos, podemos distinguir el pozo bautizado, no en vano, como la fuente de la vida en el Valle de la Muerte, ya que era la única fuente de agua potable durante los meses de verano, cuando los otros 30 pozos se secaban. Se encuentra a tan solo 2 kilómetros del museo. Hasta julio de 1943, la quinta cima del monte Koldún estaba controlada por los nazis. Por eso el pozo era perfectamente visible. Y cada viaje a por agua potable se convertía en un viaje casi mortal. Vaya. Deberíamos darnos prisa, se avecina una tormenta. Sí, el cielo se está oscureciendo. Por cierto, el monte Koldún, el Brujo, se llama así por una razón. Aquí no hacemos caso jamás a las previsiones del tiempo. Salimos de casa y nos fijamos si hay nubes en la cordillera. Si las hay, sabemos que en breve lloverá. Pues démonos prisa. Todo el mundo conoce los dólmenes caucásicos, coetáneos de pirámides egipcias. Hay muchos en Kubán, sobre todo en las cercanías de Novorossiysk. Son unas cámaras rectangulares formadas por unas enormes piedras de varias toneladas, con una losa horizontal y un hueco redondo en la parte frontal. En nuestro país, los dólmenes se pueden ver solo en el Cáucaso. Y como están rodeados de tanto misterio, he decidido visitarlos junto a un etnógrafo local que ha dedicado más de 20 años a su estudio y ha escrito varios libros.
En el Cáucaso Occidental existen más de 2000 dólmenes, aislados y en grupos. Aquí en Novorossiysk vamos a ver un grupo formado por 3 dólmenes. ¡Ah! Aquí están. Están algo destruidos, pero podemos apreciar la idea arquitectónica de los antiguos constructores. Aquí vemos una construcción formada por unas enormes losas, megalitos que salen del dolmen derecho, atraviesan el central, cambian un poco de dirección y acaban en el lado izquierdo. Así es como se forma el llamado portal de dólmenes. Estas curiosas construcciones tenían un significado sacro en la antigüedad. Primero, durante el matriarcado, se levantaban en honor a la diosa madre. Más tarde, con la llegada del patriarcado, empezaron a construir los dólmenes en nombre de los ancestros para enterrarlos en ellos. Además, los dólmenes se orientaban hacia el oeste, ya que se creía que el alma nacía en el oriente y se marchaba hacia el occidente. Aparte de Novorossiysk, la mayor concentración de estas misteriosas construcciones se encuentra en Gelendzhik, aquí, en el valle del río Zané. Aquí se encuentra el único dolmen redondo de toda Europa. Se estima que las primeras construcciones aquí datan de 2700 años antes de Cristo, igual que las pirámides de Egipto. Ese es otro grupo de dólmenes, algo más numeroso. Ya son 5. Y nadie alrededor. Solo chicharras. Estoy intentando sentir la energía y el poder de los dólmenes de los que tanto hablan, ¿sabes? Por aquí, por favor. Tengo la sensación de que me producen como una agitación. Allí era diferente. Qué raro. No hay estudios de cómo influyen en la gente. Unos dicen que al lado de los dólmenes se solucionan algunos de sus problemas, otros que no notan absolutamente nada. Es un tema muy complejo. Aquí tenemos un dolmen que conserva intacta la losa frontal con el agujero. ¿Y el agujero tiene algún significado? El dolmen de losas simboliza el seno materno realizado en piedra. Llegamos a ese mundo por el seno de la madre y lo dejamos simbólicamente por el dolmen de la tribu, que se hace con la misma forma. Otros 50 kilómetros por la costa y llegamos a uno de los balnearios más famosos de la región de Krasnodar, Anapa. Parece mentira, pero durante las múltiples guerras con Turquía, fue la ciudad hospitalaria que más problemas dio a nuestro país. Nada perfecta, pero sí muy malvada desde el punto de vista político. La fortaleza turca Anapa obligó al Estado ruso a realizar más campañas militares de ejército y flota que ninguna otra fortaleza enemiga. Pues sí, en la región de Krasnodar, los sueños se hacen realidad, sobre todo cerca del mar. Solo una forma de llegar hasta aquí desde Novorossiysk, en autobús. Pero se tarda solo 1 hora. Y me da la sensación de que lo primero que hacen todos los turistas es venir a la playa central, porque está a tope. La temporada de baño aquí comienza en mayo y finaliza en septiembre. Las playas de Anapa se consideran las mejores de toda la región de Krasnodar. Son decenas de kilómetros de arena suave y dorada. Y el agua está templada, no demasiado salada y con poca profundidad. A veces a unos 20-30 metros de la costa, el agua no supera 1 metro de profundidad. Por eso vienen tantas familias con niños pequeños. Aquí se está de maravilla. Aunque algunas playas son privadas, por ejemplo las que pertenecen a hoteles y apartoteles, el precio no es muy elevado. Podría quedarme aquí todo el día, pero ya noto que empieza a picar la nariz. Y además, Anapa no solo son playas. A mediodía, cuando el sol empieza a picar de verdad,
Es el momento perfecto para dar una vuelta por los museos de la ciudad, ir a ver el famoso faro, beber agua de los manantiales, hacerse una foto con una pamela o conocer el grandioso símbolo de la ciudad, la Puerta Rusa, que nos recuerda la valentía de nuestras tropas en las guerras turcas. Y si te cansas de caminar, puedes encontrar alojamiento sin problema. Hay ofertas de todo tipo, desde hoteles lujosos de 5 estrellas hasta hostales económicos. Ahora que hemos descansado, podemos seguir con nuestra visita. Anapa es capaz de sorprender a cualquiera. Es la única ciudad de nuestro país en la que se puede llegar a la playa paseando por las calles de una ciudad antigua. Las ruinas de la antigua Gorgipia se encuentran en el mismo centro de la ciudad balneario. Durante mucho tiempo se consideraba que esas ruinas eran el único lugar en Anapa habitado por los antiguos griegos y que alrededor de Gorgipia vivían tribus bárbaras, los sindos. Pero un hallazgo sensacional realizado en 2010 dio una vuelta de 360 grados. En las proximidades del Hutor Vestnik, a 40 minutos de la ciudad, mientras se construía una línea de transmisión, fue hallado un antiguo templo griego en buen estado de conservación, que data del siglo VI a.C. y que es al menos 50 años anterior al templo antiguo más conocido, el Partenón de Atenas. Cuando empezamos a cavar aquí, nos topamos primero con la esquina de este edificio y enseguida nos dimos cuenta de que era algo especial. Antes se consideraba un lugar donde habitaban los bárbaros, pero está claro que esa construcción no fue realizada por los bárbaros. Está muy bien hecha. Y hay que tener en cuenta que los griegos no tenían sierras ni máquinas de pulir. Esto está hecho con un formón y por lo tanto es un trabajo muy duro, serio y profesional. Cada piedra se trabajaba por separado. Los griegos dedicaron el templo a Deméter, la diosa de la agricultura, y a su hija Perséfone. Pero la comarca de Anapa guardaba todavía más sorpresas. Hace poco más de un año, en la zona forestal, parcela de Samoilenko, fue descubierto un establecimiento de los sindos, aquellos bárbaros vecinos de los griegos. Al igual que el templo de Deméter, data del siglo VI a.C. Fue un descubrimiento importante, ya que hasta entonces se desconocía la existencia de establecimientos bárbaros en la zona. Y cuando se encontró la muralla, los arqueólogos no daban crédito a lo que veían. No nos podíamos imaginar que las tribus bárbaras conocieran la arquitectura de piedra. Esta muralla es tan importante porque nos demuestra por primera vez en qué medida las tribus autóctonas, en particular los sindos, dominaban esta técnica que evidentemente copiaron de los griegos. Gracias a estos dos hallazgos, los especialistas llegaron a una conclusión muy importante. Los sindos y los griegos no solamente coexistieron, sino que se influyeron mutuamente. Sus culturas se mezclaban. Y esta coinfluencia de antiguas civilizaciones llegó a ser un verdadero descubrimiento. El templo y la muralla sirvieron de estímulo para futuras excavaciones en las cercanías de Anapa, que probablemente aún den mucho que hablar. Muchos descubrimientos sorprendentes aguardan a los turistas en Tamán, que está a unos 100 kilómetros de Anapa. En 1837 se alojó aquí Mijaíl Lermontov camino a su lugar de servicio en el Cáucaso. La stanitsa de Tamán no le gustó nada, pero le inspiró a escribir uno de los capítulos de la novela Un héroe de nuestro tiempo. Así aparecieron las famosas líneas: Tamán es el peor pueblucho de todos los pueblos costeros rusos. Casi me muero de hambre allí y por si fuera poco, me intentaron ahogar.
Llegar a Tamán desde la mayoría de las ciudades de la región de Krasnodar no es tarea fácil. Primero hay que llegar a la ciudad de Temriuk y desde allí coger el bus a Tamán. Llegados a este punto hay dos opciones: ruta directa Temriuk-Tamán o Temriuk-Veselovka. La segunda opción es más barata, os llevará algo menos de tiempo y las vistas son mucho más bonitas. Parte del trayecto pasa por la costa del Mar Azov. No es pueblo ni ciudad, ni mucho menos balneario. Lo más correcto sería referirse a Tamán como a una stanitsa cosaca situada sobre una barranca del Mar Azov. Es uno de los lugares más auténticos de Kubán, porque tiene el aire de un verdadero pueblo cosaco. Perdón, ¿este es el centro de la ciudad? Sí, estás en el centro. Es la calle de Karl Marx. Se cruza con la calle de Pushkin, el mismo centro. ¿Y este tanque? ¿Por qué está aquí? Porque durante la guerra aquí tuvieron lugar batallas muy crueles. La defensa de Tamán. Desde entonces tenemos aquí el tanque T-34-76. ¿Estás en Tamán por primera vez? Sí, acabo de llegar. Aquí tenemos muchas cosas interesantes. El museo, por ejemplo. Puedes ir por la calle Karl Marx. ¿Por ahí? Ahí está el museo, sí, el museo arqueológico. Hay un museo de Lermontov. Aquí está todo cerca. Sí, ya veo que a todos se llega a pie. Gracias. Se puede sentir el famoso espíritu cosaco en el conjunto etnográfico de Atamán, ubicado a escasos metros del centro. Es una especie de hutor cosaco de finales del siglo XVIII, cuando Tamán formó parte del Imperio ruso y los cosacos poblaban estas tierras. Las callejuelas aldeanas están llenas de jatas. Cada una de ellas es un pequeño museo. Por supuesto, la comida y los dulces son tradicionales, de modo que se puede parar a picar aquí mismo. Y después visitar el Museo de Lermontov, que es fácil de encontrar. Dos casitas de arcilla cubiertas de junco, un gallinero al lado, el pozo y el pequeño horno. Unas redes pesqueras secándose aquí mismo y un barco sobre la orilla, como aquel otro del que la Ondina intentó tirar a Pechorin al río. Viendo este albergue, resulta fácil imaginar los acontecimientos que describe Lermontov en su Un héroe de nuestro tiempo. El albergue de Fyodor Mishnik fue reconstruido en memoria a la primera visita de Lermontov a Tamán. Primero Mishnik compró la pequeña jata. La grande se construiría un poco más tarde, y cuando Lermontov, el 26 de septiembre de 1937, llega a Tamán y busca un piso, se le alquilaría la mitad de la casa grande. De modo que esas casas se han reconstruido tal y como Lermontov las conoció. Desgraciadamente, el albergue donde vivió Lermontov no se ha conservado. Una casa fue destruida durante la guerra ruso-turca y la otra durante la Segunda Guerra Mundial. Las dos fueron reconstruidas a finales del siglo XX, basándose en los testimonios de los vecinos, memorias de compañeros de Lermontov y pocos, pero muy representativos, dibujos. Aparte de todo, Tamán es la verdadera meca arqueológica de Rusia. Durante muchos siglos, distintas tribus y naciones han vivido aquí, en la península de Tamán. Aquí, a la orilla de los dos mares, el Mar Negro y el Azov, nacían, prosperaban y llegaban a la decadencia las antiguas ciudades. Y la más importante de todas era Fanagoria, una de las antiguas ciudades griegas más grandes de nuestro país.
Las excavaciones de Fanagoria atraen a estudiantes de las facultades de historia o de posgrado, pero también viene mucha gente curiosa, a pesar de que llegar hasta aquí no es fácil. Son unos 25 kilómetros desde Tamán y se puede llegar o bien en coche o en autobús con destino a Puerto Kafkas. Hay que bajarse en el desvío al pueblo de Senoy y seguir a pie un buen rato. Esta ciudad fue fundada a mediados del siglo VI a.C. por los emigrantes griegos provenientes de Anatolia. Fue durante siglos una de las dos capitales del reino de Bósforo, el más antiguo del territorio ruso. Por eso estar en su plaza central es tan emocionante. Pensar que hace 2500 años la gente aquí hablaba en griego antiguo y leía pergaminos con las obras de Homero o Aristófanes. Aquí había una plaza enguijarrada, rodeada por el este, oeste y sur por edificios muy largos, compuestos por varias estancias enfiladas. Todos estos edificios desaparecieron en un incendio que tuvo lugar aproximadamente entre los años 470 y 480 a.C., cuando, según las fuentes históricas, en el Bósforo reinaba la dinastía de Arquianáctidas, probablemente en Panticapeo, aunque no es del todo seguro. ¿No es seguro? Y probablemente los incendios fueron provocados por sucesos o guerras entre estados protagonizados por los Arquianáctidas que buscaban la creación de un estado más fuerte que llegaría a surgir un poco más tarde. Aquí se puede tocar el tiempo. Cada una de las piedras en esa capa cultural es testigo de siglos de historia. Algunas incluso presentan huellas de incendios y otras a su lado están intactas, ya que pertenecen a épocas posteriores. ¿Y esto está en proceso? Sí, estamos trabajando. Como el proceso de excavación va por estratos, de cada estrato sacamos todo lo que vamos encontrando. ¿Lo puedo tocar? Sí, lo puedes tocar. En función de la vajilla y otros objetos que encontramos, estimamos no solamente el periodo al que pertenecen, sino que podemos saber muchas cosas más. Por ejemplo, aquí tenemos dos ánforas. Esta viene de la isla de Quíos, en el mar Egeo, y data de finales del siglo VI, principios del V a.C. ¿Ves? Ya nos da la fecha del estrato. Estrato por estrato, empieza a formarse el puzzle. Fanagoria estaba rodeada por dos muros de 8 metros de altura, uno de los cuales defendía la Acrópolis. Tenían sistemas de canalización y alcantarillado, calles empedradas, estatuas de mármol y bronce en las plazas, templos, al igual que en Atenas o Éfeso, en la misma época. Había de todo, pero el tiempo no se apiadó de Fanagoria. Cuando ves las ruinas, los restos de murallas, cuesta mucho imaginar la grandeza de la civilización antigua. En realidad, la ciudad tenía un aspecto totalmente diferente. Fue una grandiosa ciudad helénica, con edificios maravillosos, templos de piedra, de ladrillo crudo, incluso de mármol, todo decorado con colores. Había casas blancas. Era una ciudad preciosa. Y esa antigua civilización existió en Rusia durante 1000 años. Poca gente lo sabe. Desde luego dejó huella en nuestra historia. Es sin duda una de las páginas más bonitas, ricas e interesantes de la historia del sur de Rusia. Por cierto, en su día parte de Fanagoria se inundó y ahora las excavaciones se llevan a cabo hasta en el mar Azov, bajo el agua. Y allí es donde se han hecho los hallazgos más valiosos para el mundo científico. Muchos de ellos se pueden ver hoy en día en el Museo Arqueológico de Tamán, que presume de una de las mejores colecciones en el sur de Rusia.
Es una lápida que conmemora a la esposa de Mitrídates Eupator, Ipsicratea, que perdió la vida en Fanagoria. El epitafio dice: Ipsícrates, esposa de Mitrídates Eupator Dionisius. Adiós. Este epitafio confirma las palabras de Plutarco, famoso autor griego, de que Mitrídates Eupator tuvo una mujer a la que se dirigía no como a una mujer, sino como a un hombre, Ipsícrates, haciendo hincapié en sus cualidades más bien masculinas de fiel amigo. El Museo de Tamán presume también de valiosas piezas que corresponden al periodo paleocristiano. Estas piezas demuestran que mucho antes de la cristianización de Rusia, en 988 por parte del príncipe Vladimir, aquí se construyeron las primeras catedrales cristianas en territorio ruso. Nuestro museo exhibe unas famosas columnas provenientes del castro de Tamán y utilizadas en la construcción de una catedral cristiana del siglo V después de Cristo que acredita la difusión del cristianismo entre la población de la zona. La peculiaridad del museo consiste en que muchas piezas fueron halladas no por los arqueólogos, sino por gente corriente. Por ejemplo, este bajorrelieve fúnebre, que representa a un soldado del siglo IV a.C., hallado por un conductor de tractor durante la plantación de viñedo. Le dio con el arado y ahora este monumento se expone en el museo. ¿Y cómo se sabe si solo es un trocito de cerámica o si tiene alguna historia interesante? Probablemente la tenga, ya que todo en el mundo tiene su historia. Y no hay nada más inquietante que descubrirla así, a tientas, caminando por la tierra que esconde tantas curiosidades. Está claro que uno puede pasar las vacaciones en la región de Krasnodar, bañándose y tomando el sol, y acabar con un moreno uniforme sin marcas de sandalias. Pero estas tierras son mucho más que un balneario, y eso es lo que de verdad vale la pena. Y por último, lo más interesante. En 2002, los arqueólogos rusos hicieron un descubrimiento sensacional. Hallaron en Tamán, al lado del pueblo Sarrodinu, un campamento de cazadores prehistóricos, el más antiguo de Europa del Este. Eso dio pie a la hipótesis de que la milenaria tierra de Kubán podría ser la cuna no solamente de la civilización rusa, sino de toda la civilización europea. Estos resonantes hallazgos lamentablemente aún no están expuestos en los museos, ya que siguen siendo objeto de investigación científica, pero la región de Krasnodar está abierta a los turistas todo el año para mostrarles cosas capaces de sorprender, enriquecer y hacer sentir el paso de la historia y la continuidad del tiempo. Es todo por hoy. En breve seguiremos explorando el espíritu de Rusia. Hasta pronto.